En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 17. El sacramento de la penitencia, reconciliación o el sacramento de la confesión, como lo llaman algunos, en su primera parte. Y vamos a comenzar hablando acerca del sacramento de la penitencia, relacionando su término, su palabra. Y vamos a decir que etimológicamente penitencia viene del verbo latino poenitere, que significa tener pena, dolerse o arrepentirse. Y es que en teología, al utilizar el término penitencia, se usa indistintamente el término para designar tanto una virtud como un sacramento. Y hay que saber distinguir esos dos tipos de cosas, entre lo que es una virtud de la penitencia, o sea, hacer penitencia por virtud, y hacer penitencia por sacramento, que por el dolor de los pecados, por la sensación de arrepentirse de los pecados y por el querer enmendarse de haber pecado. Veamos primero lo que es la penitencia como una virtud moral, según el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 1430 al 1432. Como virtud, la moral lleva al pecador a tres cosas: arrepentirse de los pecados cometidos, a tener el propósito de no volver a cometerlos y a imponerse por ellos el debido castigo o satisfacción. En el lenguaje común, al decir que alguien hace penitencia, suele entenderse tan solo la frase final de la virtud, es decir, el cumplimiento de las obras costosas impuestas como castigo. Esos sacrificios, sin embargo, no se entenderían al margen del motivo que los ocasiona, al arrepentimiento de acciones pecaminosas que incluyen implícitamente la enmienda. Así pues, la virtud de la penitencia en teología engloba causas y efectos y no solo las obras penitenciales. Lo propio de esta virtud es el dolor del alma, que se entristece por los pecados y que tiene como motivo saber que son ofensas a Dios. Y sin lugar a dudas, si no existiera la virtud de arrepentirse de los pecados cometidos y de sentir ese dolor por los pecados cometidos, la confesión no tendría ningún sentido y sería vana, porque realmente ¿para qué me voy a ir a confesar si no me duele haber arrepentido a Dios, si no siento ese dolor y esa sensación de que no quiero volver a hacerlo? Por eso es un requisito indispensable para el sacramento de la confesión. Ahora, viendo la confesión como sacramento de la nueva ley, podemos decir entonces que, como sacramento, la penitencia o reconciliación es uno de los 7 sacramentos de la nueva ley instituidos por nuestro Señor Jesucristo. En esta debemos de creer, pues es una verdad de fe definida por el Concilio de Trento en la sesión 14 del 25 de noviembre de 1551, en el capítulo 1. Y esta sesión de Trento nos va a decir a nosotros lo siguiente: si en los regenerados todos se diera tal gratitud para con Dios que guardaran constantemente la justicia recibida en el bautismo por beneficio y gracia suya, no hubiera sido necesario instruir otro sacramento distinto del bautismo para la remisión de pecados. Mas como Dios, que es rico en misericordia, sabe bien que de barro hemos sido hechos, procuró también un remedio de vida para aquellos que después del bautismo se hubiesen entregado a la servidumbre del pecado y al poder del demonio. Y este se llama sacramento de la penitencia, nos dirá el Concilio de Trento. De acuerdo a esta segunda acepción, el perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la confesión, la penitencia o la reconciliación, según el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 1486. El sacramento de la penitencia entonces se une íntimamente a la virtud de la penitencia por dos razones. Primero,
porque el sacramento de la penitencia requiere como condición necesaria para que sea válido la virtud de la penitencia. No se daría el perdón de los pecados en la confesión si el pecador no estuviera arrepentido de haberlos cometido. Es importante. O sea, yo tengo que tener la sensación de perdón, de decir me equivoqué, quiero pedirle perdón a Dios, quiero cambiar mi vida, quiero dejar de ser pecador, ya no quiero más volver a ofender a Dios, y entonces acercarme al sacramento de la penitencia, y ahí tendría un gran valor entonces esto. Y en segundo lugar, porque el verdadero arrepentimiento de los pecados conlleva el deseo de confesarlos. Se dudaría del dolor de haber ofendido a Dios si no se pusieran en práctica los medios fijados por Dios mismo para perdonar los pecados. O sea, yo tengo que sentir ese verdadero dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno, a un Dios tan misericordioso, de haberle fallado. Por eso me acerco al sacramento de la confesión. Ahora, la penitencia como sacramento de la nueva ley es un verdadero sacramento, pues en ella se dan los elementos esenciales de todo sacramento. ¿Y cuáles son esos elementos? Primero, el signo sensible, que está constituido por los actos del penitente, como son la contrición, la confesión y la satisfacción y las palabras de absolución del sacerdote. Yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En segundo lugar, la institución por Cristo, de la que se habla con toda claridad en la Sagrada Escritura. Recibid al Espíritu Santo, dijo Jesús a los apóstoles. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Esto está en San Juan capítulo 20, verso 22. Y en tercero, la producción de la gracia. Tanto la santificante que se infunde al ser remitido los pecados, como la sacramental específica, que da la fuerza para no volver a cometer los pecados acusados. Entonces vemos estos tres efectos o signos que tiene la penitencia como sacramento de la nueva ley. El signo sensible, la institución por Cristo y la producción de la gracia. Ahora, según la doctrina del magisterio, tenemos que ver algunos puntos por medio de los cuales vamos a lograr demostrar que el sacramento de la penitencia es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a hablar sobre la institución del sacramento. Y vamos a decir que la primera y radical conversión del hombre tiene lugar en el sacramento del bautismo. Por él se nos perdona el pecado original, nos convertimos en hijos de Dios y entramos a formar parte de la iglesia. Sin embargo, como el hombre, a lo largo de la vida, puede desencaminarse no una, sino innumerables veces, Dios quiso darnos un camino para el que pudiéramos llegar a Él. Como era tan sorprendente la divina misericordia dispuesta a perdonar, el Señor fue preparando a sus apóstoles y a sus discípulos, perdonando Él mismo los pecados al paralítico de Cafarnaúm. En Lucas capítulo 5, en el verso 20, dice la palabra de Dios: viendo Jesús la fe que tenían, dijo: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Palabra del Señor. Luego a la mujer pecadora, en Lucas capítulo 7, verso 48, cuando le dijo ella: tus pecados te quedan perdonados. Entonces vemos cómo Dios busca el perdón de los pecadores. Aparte, a los apóstoles les dio la potestad de perdonar o de retener los pecados a los pecadores. En Mateo capítulo 18, en el verso 18, cuando dice: en verdad os digo, todo cuanto atareis en la tierra será atado en el cielo, y cuanto desatareis en la tierra será desatado en los cielos. Palabra del Señor. Entonces vemos que para que no hubiera duda de que los poderes que habían sido prometidos a San Pedro personalmente y a los demás apóstoles con él, incluida el poder de perdonar los pecados, en la tarde del primer día de la resurrección, apareciéndose Jesús a sus apóstoles, los saluda y les muestra sus manos y su costado, diciendo él mismo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. En San Juan 20, del 21 al 23. De otra manera, si la Iglesia no tuviera esa potestad, no podría explicarse la voluntad salvífica de Dios, que ha querido que todos lleguen al perdón de los pecados, que todos alcancen la misericordia a través del sacramento de la reconciliación. Segundo punto, la universalidad del poder de perdonar los pecados.
La potestad de perdonar los pecados se extiende absolutamente a todos los pecados. Consta por la amplitud ilimitada de las palabras de Cristo a los apóstoles. Todo lo que desatáis. Y por la práctica universal de la Iglesia que, aún en las épocas de máximo rigor disciplinar, absolvía los pecados más aborrecibles, una vez en la vida y siempre en el momento de la muerte. Señal evidente de que la Iglesia tenía plena conciencia de su ilimitada potestad sobre toda clase de pecados. Por eso señalaba San Juan Pablo II, empleando una expresión de San Pablo, que a ese designio salvífico de Dios se le ha de llamar misterio o sacramento de piedad. Es en efecto el misterio de una infinita piedad de Dios hacia nosotros, o penetra hasta las raíces más profundas de nuestra iniquidad, y llama también San Pablo el pecado para provocar en el alma la conversión y dirigirla a la conversión. Entonces, si vemos, esto es importante porque hay gente que dice, pero el pecado que yo he cometido es grave y Dios no me va a perdonar. Por supuesto que lo puede perdonar. La Iglesia tiene la potestad para perdonar cualquier tipo de pecados, por muy grave y feos que parezcan, se pueden perdonar a través del sacramento de la confesión. Tercero, la potestad de perdonar los pecados es judicial, o sea, esa manera de juicio. La potestad de perdonar los pecados conferida por Cristo a los apóstoles y estos a sus sucesores implica un verdadero acto judicativo. Hay un juez, un reo y una culpa. Se realiza un juicio, se pronuncia una sentencia y se impone un castigo. Esto significa que cuando el sacerdote imparte el perdón, no lo hace como se declara que los pecados están perdonados, sino a modo de acto judicial, en el que la sentencia es pronunciada por el mismo juez. Esto lo decía el Concilio de Trento. Por esta razón, la forma se dice con carácter indicativo y en primera persona. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote, sin embargo, dicta la sentencia en nombre y con la autoridad de Cristo, y por tanto es el mismo Jesucristo representado por el sacerdote quien perdona los pecados en un juicio cuya sentencia es siempre de perdón. Si el penitente está bien dispuesto, sirviéndose del ministro como instrumento, es el propio Jesús quien absuelve. O sea, es Jesús mismo, solo que a través de la figura del sacerdote, el que perdona los pecados, pero es el mismo Cristo el que la hace de juez y que emite una sentencia, y la sentencia, por cosa extraña, porque no sería común ver eso, pero en el sacramento así es, la sentencia siempre es de perdón y de misericordia hacia el pecador. Como señala San Juan Pablo II, la confesión es siempre un encuentro personal con Cristo. La Iglesia, observando la praxis plurisecular del sacramento de la penitencia, dice que la práctica de la confesión individual, unida al acto de personal de dolor y el propósito de la enmienda y satisfacción, defiende el derecho particular del alma, el derecho a un encuentro personal del hombre con Cristo crucificado, que perdona con Cristo, que dice, por medio del ministro del sacramento de la reconciliación, tus pecados te son perdonados. Esto lo dice Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Hominis, en el numeral 20. Precisamente por estas razones, la Iglesia ordena la práctica de este sacramento como personal y auricular, tolerado solo por graves motivos, como señalaremos más adelante. La práctica de la absolución general, que no reúne las características de un verdadero juicio, no debería de usarse. Hay muchos padres, y en otros lugares, yo mismo fui a un lugar y me confesaron así, en la cual estábamos haciendo fila todos, y de repente dijo el padre, ya no hay tiempo, ya se acabó, y acérquense todos en círculo, bajen la cabeza y les vamos a dar la absolución a todos, y ya, listo, sin confesar pecados, sin nada, todos tuvimos el perdón de nuestros pecados. Y sí se puede, pero no es lo mismo, porque no hay un juicio como tal. Y lo correcto sería que, aunque es válida esa absolución, mejor vaya y confiésese con otro sacerdote que sí tenga tiempo para perdonarle los pecados. Luego, veamos cuáles son los efectos del sacramento de la penitencia. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 18, en el verso 21. Si el impío hiciese penitencia de todos los pecados que ha cometido,
y observase todos mis preceptos y obrase según el derecho y la justicia, tendría vida verdadera y no moriría eternamente. De todas las maldades que haya cometido, yo no me acordaré más. Palabra del Señor. Palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Ezequiel? Si se arrepiente, si hace penitencia, si le duelen los pecados cometidos, el Señor no se acordará más de cada uno de ellos. Esto significa que cuando el sacerdote imparte el perdón, no lo hace como que si él mismo lo quisiera, sino que es Cristo el que perdona. Y es muy triste la condición del alma después del pecado mortal. Poseía la gracia sobrenatural y la amistad de Dios. Se encaminaba al cielo y tenía el tesoro de los méritos obtenidos por sus obras buenas. Todo eso lo ha perdido por el pecado mortal. Sin embargo, mediante la virtud y el sacramento de la penitencia, el alma consigue la absolución de sus pecados y todo lo que había perdido le es restituido, le es traído de vuelta. La reconciliación entonces trae al alma un maravilloso caudal de bienes. Consideremos ahora entonces en particular cada uno de los efectos que nos da el sacramento de la penitencia. En primer lugar, el sacramento de la penitencia nos da una infusión de la gracia santificante. La penitencia infunde en el alma la gracia santificante que se había perdido con el pecado. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad con Dios, según el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1468. Se trata, por tanto, de una verdadera reconciliación interior con Dios, y no de una mera imputación externa de los pecados por parte del Señor, como erróneamente llamaba Martín Lutero. Este proceso se llama justificación. A través del sacramento de la penitencia, el hombre deja de ser injusto y enemigo y es hecho justo y amigo de Dios. Lutero se apartó de la fe de la Iglesia que enseñó en el Concilio de Trento que no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior, por la voluntaria recepción de la gracia y de los dones, de donde el hombre se convierte de injusto en justo y de enemigo en amigo, para ser heredero según la esperanza de la vida eterna. Entonces, si nos damos cuenta, no se trata solo de perdón de pecados, de que ya dejé de ser malo, ya confesé mis pecados, ya me los perdonó el sacerdote. No, se trata de que era enemigo de Dios porque estaba en pecado, ahora soy amigo de Dios porque estoy en gracia de Dios, porque he buscado la reconciliación. Es un primer efecto grande y esto se llama justificación. El hombre se hace justo delante de Dios gracias al sacramento de la confesión. Segundo efecto, perdona los pecados y la pena eterna y la pena temporal. Al infundirse la gracia desaparece el pecado mortal, por no es posible el consorcio de ambas realidades. La una excluye a la otra. Se perdonan a sí mismos los pecados veniales confesados. Señala a Santo Tomás de Aquino que cuando se perdona la culpa a través de la gracia, desaparece la aversión del alma a Dios y consecuentemente el reato de pena eterna, aunque puede quedar algún reato de pena temporal. En todo pecado se puede distinguir entonces dos tipos: la culpa, que es la mancha que queda en el alma después del pecado, y la pena, que es el castigo que se merece el pecador por haber pecado. La culpa, la pena. A través de la confesión se perdona la culpa, borrándose eficazmente todo pecado mortal o venial. Pero no sucede lo mismo con la pena. La pena, que es eterna, a causa del pecado mortal, se cambia en pena temporal. La pena, que es temporal por ser el castigo del pecado venial, se perdona solo en parte a la medida del dolor del penitente, es decir, de sus personales disposiciones. Por lo tanto, al que había cometido pecado mortal se le abren de nuevo las puertas del cielo, conmutándose la pena eterna en temporal. Se disminuye también la pena temporal debida por los pecados veniales y por los pecados mortales ya perdonados, más o menos según la disposición del alma del penitente. Se puede perdonar la pena temporal completa si el penitente, cuando va a confesarse, va de verdad arrepentido de sus pecados
y con un dolor total de sus pecados. Pero si solo va porque había fila y se acordó y no le duele nada, se cambia nada más la pena mortal a temporal, y la temporal solo se perdona en parte, no totalmente. Tercer efecto, se restituyen las virtudes y los méritos. Como una consecuencia de la reconciliación del alma con Dios a través de la gracia, le son restituidas por este sacramento las virtudes infusas perdidas, teologales y morales, y los méritos de las buenas obras hechas antes de cometer el pecado mortal, o bien se le aumentan si no había cometido pecado mortal, sino solamente pecados veniales. Es una de las gracias más importantes, porque todo lo bueno que uno había hecho antes de cometer el pecado se queda como que guardado en un lugar y no se saca de ahí hasta que uno empieza a confesarse otra vez y vuelve a la gracia de Dios, le vuelven otra vez todos ese montón de méritos a la vida de uno. En cuarto lugar, el cuarto efecto es que confiere la gracia sacramental específica. La confesión produce la gracia santificante y borra los pecados, aunque no borra del todo las huellas que el pecado deja en el alma, el apegamiento desordenado a las criaturas, sino que, sin embargo, la gracia fortalece la voluntad, haciéndola más firme y decidida en su lucha contra las tentaciones. La gracia sacramental es precisamente esta fortaleza que recibe el cristiano para la lucha interior a fin de evitar los pecados en lo sucesivo, específicamente aquellos de los que se acusa, ya que con la recepción frecuente de este sacramento se robustece toda la vida espiritual. La gracia sacramental específica es precisamente una gracia para no recaer en los pecados acusados. El penitente recibe de Dios como remedios preventivos contra las sucesivas recaídas a esas faltas. O sea, Dios nos da la fuerza para que no volvamos a caer en el mismo pecado que ya hemos confesado. Por el contrario, cuando no se acude a este remedio saludable de la penitencia, resulta más fácil que las dificultades en que se debate el alma lleguen a apagar o debilitar extraordinariamente incluso la luz de la fe. El alma, que no procura salir del pecado con facilidad, acaba por negar los fundamentos mismos de la ley moral, tratando así de justificar más o menos conscientemente su actuación. O sea, yo tengo que ir a confesarme y pedirle a Dios que me dé la gracia y la fuerza para no volver a caer más. Pero si no procuro salir de ese momento, de ese lugar, de ese instante en el que siempre vuelvo a caer, pues de nada me va a servir esta gracia específica si yo no procuro salir de ese mundo en el cual estoy pecando. Y como quinto efecto del sacramento de la confesión es que nos reconcilia con la iglesia. El pecado, siendo esencialmente personal, daña también a la iglesia, por lo que el pecador tiene una responsabilidad ante ella. El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia repara o restaura. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial. Tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Se puede hablar entonces de pecado social, ya que el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. En esta señala San Juan Pablo II la otra cara de aquella solidaridad que a nivel religioso se desarrolla en el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos, merced a la cual se ha podido decir que toda alma que se eleva, eleva al mundo. A esta ley de la elevación corresponde, por desgracia, la ley del descenso, de suerte que se puede hablar de una comunión del pecado, por el que un alma se abaja por el pecado, abaja consigo la iglesia, y en cierto modo al mundo entero. ¿Esto qué significa? El pecado que nosotros cometemos no es solo pecado que nosotros hemos hecho, o no es solo un pecado que nosotros llevamos y que vamos cargando, no. El pecado que hemos cometido afecta a la iglesia en general. No afecta solamente al pecador, sino a la iglesia, porque el pecador es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por tanto, cuando el pecador peca, también se duele la iglesia por los pecados que este pecador ha cometido, porque ha ofendido y ha separado el cuerpo de Cristo, o sea, se ha separado él como parte del cuerpo que es. Por eso,
Cuando el pecador se reconcilia, hay fiesta en la iglesia porque un miembro de la iglesia vuelve a la iglesia a estar en gracia y de la mano de Dios. Con esto hemos llegado al final de la lección número 17. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 18. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.